Damos la bienvenida ahora a Mario Di Constanzo, consultor financiero. Mario, ¿de verdad no hay nada bueno, algo rescatable del Banco del Bienestar? Mira, desafortunadamente te podría decir que no, coincido con lo que había comentado Leo, lo estaba escuchando. Añadiría dos cosas, ¿no? En el caso particular de Ixtapalapa. Ixtapalapa es la delegación, la demarcación o el municipio, uno de los municipios que más sucursales bancarias tiene. Hace un rato lo mencionaba, tan solo, por ejemplo, de Bancomer hay 28 sucursales, de Azteca hay 28 sucursales, de Banamex hay 20 sucursales. En suma, los bancos grandes tienen más de 129 sucursales. Hay que recordar que el extinto Bansefi, que cambió de nombre por Banco del Bienestar, ya tenía 6 sucursales. Hoy se añade esta nueva sucursal de Banco Bienestar con todos los costos absurdos de operación que está teniendo, porque además si el banco lo quieres para dispersar programas sociales, tienes muchos canales incluso más eficientes. Se hacía con Telecom, se hacía con corresponsales bancarios. Hoy en día, hay muchas personas que incluso cobran la pensión de adultos mayores en bancos diferentes a Banco Bienestar. Luego entonces sí me parece un despropósito, no solamente en la magnitud del gasto. Apuntaban que dan fichas. Bueno, a ver, hoy Banco del Bienestar, de acuerdo al analítico del presupuesto, tiene 1,550 empleados. Si tuviera que operar las 2,700 sucursales que no están construidas todavía, tendría que triplicar o cuatriplicar su número de empleados. Imagínate lo que va a costar esto en términos de gastos de operación, tan solo para dispersar programas sociales. Y es como el resto de los programas. Yo creo que no podemos oponernos a que las personas, a que de los adultos mayores, pues se vean beneficiados incrementando esta pensión, este programa que es uno de los más importantes que tiene la nueva administración, el gobierno de Andrés Manuel, y que por ejemplo para 2022 en el presupuesto va a tener 238 mil millones de pesos. A ver, creo que todos podemos estar de acuerdo con el fin. Lo que yo creo que está a mucho debate es precisamente el que más adelante se vaya a tener que dejar de gastar en educación, en salud, en inversión, en generación de empleo para financiar este tipo de programas. Y te doy un ejemplo muy contundente. Entre 2018 y 2022, el gasto en protección social, es decir, este tipo de programas, se ha incrementado en casi 60%, 66.9%. El gasto en desarrollo económico ha caído en algunos sectores como el sector agropecuario, donde ha caído 30%, el sector de comunicaciones, donde ha caído 30%, el sector de transporte, donde ha caído 3.9%. ¿Y cuál es el resultado? Que has destinado más gasto social, vamos a llamarle así, y el número de pobres se ha incrementado. Esto es verdaderamente absurdo. Ahora, ¿por qué pasa? Porque este gasto social que se está llevando a cabo no está focalizado, es decir, no está yendo al sector objetivo. Estamos de acuerdo, la pensión, por ejemplo, y vuelvo a ese ejemplo, para adultos mayores es universal, pero esta pensión no hay que olvidar que los puede estar recibiendo una persona que además sí está recibiendo su pensión, o que su nivel de ingreso o posición económica pues no lo haría, vamos a llamarle así, calificable para un programa así. Mejor es focalizarlo y darle verdaderamente a quien lo necesita. Es decir, esta universalidad quita objetividad, y es una crítica muy importante que ha dado la Coneval, y es precisamente una de las razones por las que por un lado se infla este gasto y por el otro lado pierde objetividad, y mucho de esto estaría explicando pues estos malos resultados obtenidos en términos de combate a la pobreza, o por ejemplo como el programa Sembrando Vida, o como este programa de los precios de garantía, al cual se le quieren destinar en el presupuesto del 2022 11,373 millones de pesos, y que no ha dado resultado. Hoy vemos que estos precios de garantía no han incrementado, por ejemplo, la producción de frijol, no han incrementado, por ejemplo, la producción de maíz,
¿Por qué? Porque estos programas por sí solos no lo hacen. Se tendría que volver a lo que se tenía antes, que son programas de apoyos a la comercialización, programas de apoyos al aseguramiento de las cosechas. Es decir, se han puesto todas las baterías en programas que no están cumpliendo con su objetivo y que sí están siendo un lastre, un peso importante para las finanzas públicas, porque además no se han buscado fuentes alternativas de ingreso. Es interesante, les decía que hice esta pregunta de cómo les iba con el Banco del Bienestar a todos los que finalmente sí acuden a una sucursal, y nos llegaron estas respuestas, las vamos a compartir con el auditorio. En el primer tuit, vamos a verlo, nos contesta y dice: ¿cómo les va con Banco del Bienestar? ¿Es bueno el servicio? ¿Les queda cerca? ¿Es mejor que otros bancos? Los leo y vienen las respuestas. Decía Rafael Parra: afortunadamente mis papás cobran sus apoyos en Banamex, como decías, pero una vecina vive muy lejos aquí en Veracruz y el servicio no es del todo. Ella dice que no hay buena atención. Otro más, si lo podemos ver. Gerardo dice: no lo sé, aún no conozco alguna sucursal por mis rumbos. Lo que decíamos, quedaron muchas a una distancia importante de los centros poblacionales, que implica un gasto en el traslado, pérdida de tiempo, tal vez hay fichas y ya no alcanzaron. En este tema en particular de cómo garantizar un buen servicio y cómo garantizar que no haya corrupción, ¿cuáles son los retos para el Banco del Bienestar? Mira, yo creo que uno de los retos es cómo van a manejar sus gastos de operación, porque al rato te va a costar más dispersar que lo que te cuesta el programa. Sí, creo que ese es uno. Mejorar la atención a los usuarios. Todavía hasta el año pasado, y si no mal recuerdo hasta el primer trimestre de este año, el índice de atención a usuarios, que es un índice que diseñamos cuando estuve en Conducef, y que te mide la calidad de atención que tienes a los usuarios, estaba reprobado todavía hasta el año pasado, Banco del Bienestar. Y este año, pues no anda arriba de los 7, 8, cuando se supone, pues que si es un banco nuevo, que estás buscando atender a la población, pues debería tener un 10 de IDATU, como lo tienen otros bancos todavía en este momento, que llegan a tener 9 y 9.5. Ahora, el reto más importante es llegarle a la gente, pero te va a salir muy costoso y lo estamos viendo. Por eso la alternativa o lo que se manejaba antes, pues era muy fácil y evitaba también la corrupción. Los recursos los dispersas desde la tesorería, por ejemplo, a través, vamos a llamarla así, de órdenes de pago. Entonces la gente llegaba a Telecom con una red de sucursales mucho más grande que la de cualquier banco, casi en cualquier municipio, y todavía dentro de los municipios hay sucursales de Telecom. Entonces la gente cobraba su dinero ahí sin necesidad de ir a ningún banco. Entonces era importante el Telecom. O los famosos corresponsales bancarios, había cajas de ahorro en donde la gente podía ir a cobrar precisamente estos programas sociales. ¿Y qué generabas? Sí. Generabas una mayor cobertura y un menor costo, porque se hacía con la infraestructura que ya tenía Telecom. Me parece que es un grave error del gobierno lo que se está cometiendo con Banco del Bienestar, porque además, si tú le añades que únicamente el banco se está centrando en dispersar programas sociales, y con un punto importante, algunas de las sucursales han sido construidas en zonas militares, dentro de la base militar. ¿Qué quiere decir esto? Que para la persona accesar a la base militar, pues es otro problema. Muy bien. Sí creo que el gobierno se precipitó en esto. Había formas alternativas, incluso de aperturarle cuenta a todas las mexicanos, que eso es importante, pero no necesitas construir una sucursal. Ahora la tecnología te permite abrir cuentas de manera remota, que es, yo creo, que lo que se debió de haber ocupado, porque el gasto, esto se está haciendo pues un elefante blanco, y que al rato el cómo lo vamos a mantener. Ahí tenemos el tema de los cajeros automáticos. Se compraron, se licitaron, sí, y todavía no se pueden colocar. Además, para colocar un cajero automático, pues necesitas todas unas medidas de seguridad, de software, y necesitas que exista el internet. Si no hay internet, pues es muy difícil operar, por ejemplo, sí, un cajero automático. Y a todo esto,
pues se va a traducir en costos muy importantes, sí, que al rato va a salir más caro el costo, el medio, que el mismo programa. Antes de ver otras opiniones de la gente, Mario, te pregunto brevemente, ¿se tenía presupuestado un monto de 10,000 millones de pesos para las 2,700 sucursales? El propio gobierno ha reportado que ya ha gastado más de 16,000 millones de pesos, cuando incluso hubo un ajuste de una gran expectativa que se tenía de construir 13,000 sedes, las ajustaron a 2,700, pero ya vamos con este sobrecosto. ¿Qué hay precisamente? ¿Nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas y además hay opacidad? Mira, sí, por la forma en cómo están dispersando, ya lo decía Leo, efectivamente los recursos no están siendo dirigidos a Banco del Bienestar, sino a la Sedena, que la Sedena los deposita en Banjército, y se dan cosas tan absurdas como que la licitación de cajeros automáticos, la que se hizo hace algunos meses, la hizo Banjército y Sedena, y no Banco del Bienestar. Entonces me parece que hay mucha opacidad con otro elemento. Los índices de morosidad en el Banco de Bienestar están creciendo, son altos. Si Banco del Bienestar fuera un banco, vamos a llamarle así, privado, común y corriente, como conocemos muchos, ya lo hubieran intervenido. Es decir, no solamente hay opacidad, sino yo creo que hay malos manejos desde el punto de vista operacionales, sin meter el tema de la corrupción, pero eso también está elevando el costo de operación de los bancos. Me da la impresión, y te lo digo francamente, que el desarrollar esta infraestructura más bien tiene un carácter electorero, es decir, que el gobierno tenga presencia, ¿no? Es como si el presidente o el gobierno te entregara de propia mano ese dinero, y esto es lo que quieren ganar, pero a un costo muy alto, porque efectivamente los presupuestos que se tenían asignados en un principio han sido ampliamente rebasados. Yo te diría, hoy de las 2,700 sucursales presupuestadas, se han construido apenas 1,000, están en condiciones de operar menos de 700, sí, y las demás pues están ahí paradas, ¿no? La mejor prueba es que ya se llevó a cabo esta licitación de cajeros automáticos y no se han podido colocar. ¿Por qué? Porque no hay sucursales. Entonces, creo que deja mucho que desear el proyecto incluso de Banco del Bienestar y desde luego la forma de operar. Mario Di Constanzo, como siempre, un placer que estés con nuestro auditorio de Mega Noticias. Al contrario, yo le muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio.